Viene ella a traernos informaciones, análisis correctos, siempre del lado de la verdad y la justicia. Anibelca Rosario, Rosario. Bueno, muchísimas gracias, Jezabel, compañeras, y a propósito de la información que compartió Yasmín y de conversaciones fuera de la mesa que hemos tenido como plaza, yo particularmente tengo varias preguntas respecto a la situación de Cuba. Y creo que es importante que la gente se dé cuenta que Cuba en su momento tuvo liderazgo en la zona de las Antillas, liderazgo en salud, liderazgo en educación, liderazgo en algunos servicios básicos, pero que siempre todo el progreso que hoy Cuba puede exhibir, todo el progreso que Cuba exhibió hace 40 años, hace 70 años inclusive, estaba matizado por gobiernos totalitarios. Entiéndase, el actual gobierno o el actual modelo de gobierno que inició con el triunfo de la revolución que encabezó Fidel Castro por allá por el 1959, un 1 de enero, y de eso hacen ya 67 años. Pero cuando triunfó la revolución cubana en el modelo que hoy conocemos, Cuba tenía 43 años bajo el régimen de Anastasio Somoza, que era una dictadura. En aquel momento Somoza era uno de los mejores amigos de Trujillo. Y de hecho, cuando Somoza fue depuesto, vino a República Dominicana. Hoy, 67 años después del modelo socialista o del modelo comunista, y habiendo Cuba por ahí por los 90, a finales de los 90, vivido lo que ellos llamaron el periodo especial. Periodo especial fue un proceso de restricción masiva que tenía mucho que ver con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Como cae la URSS, cae el mejor aliado que tenía Cuba, y a partir de ahí su realidad económica, su realidad social, simple y llanamente cambió. Cambió de manera radical y cambió para mal, sobre todo para mal en función de cómo lo vive la población llana. Pero el pasado 5 de febrero, Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo: preparémonos, porque viene un plan extraordinario de emergencia. El plan extraordinario de emergencia es porque el pequeño apoyo externo que oxigenaba la ya maltratada economía y dinámica cubana, pues ellos sabían, porque así se había anunciado, que iba a desaparecer. Venezuela es una aliada de Cuba extraordinaria durante las recientes pasadas 2 décadas. Ese apoyo en petróleo, ese apoyo en algunos alimentos inclusive ya no está. Sabemos la razón, Estados Unidos presiona. México, que hasta por mandato de su constitución tiene un way, tiene una sensibilidad, tiene un criterio humanitario que supera con creces el promedio en América Latina. México, bueno, es como que yo me quiero más a mí misma que a mi vecino. Entonces, yo no voy a lanzar a México por un derrotero respecto a Estados Unidos cuando tengo la amenaza, si lo hago. Y ya Yasmín habló de lo que ha hecho Nicaragua. Nicaragua, eso realmente no tiene un mayor impacto porque es un tema de documentos, pero sí es una lectura de lo que está ocurriendo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Qué quiere Estados Unidos respecto a Cuba? Y la comunidad internacional seguirá totalmente de espaldas a ver cómo un país es sepultado porque tiene diferencias importantes respecto al gran imperio, respecto a la potencia que es Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo hoy en Cuba? Hay una TikTok que se llama Darling Medina 93 en TikTok, donde ella está cocinando en carbón, donde ella está cocinando con leña, donde ella tiene semanas que no ve la electricidad. Y ella escribió: sé que me vas a decir que la cocina con leña es muy rica, pero no es fácil, mi amor, que tengas que batirte todos los días a cocinar con carbón, leña,
que tu casa se llene de tizne y te ahogues en el humo. Tampoco es razonable y es terrible ver los bombillos siempre apagados, los ventiladores apagados y que además tenga que lavar mi ropa a mano en el río. Yo definitivamente me traslado a esos años donde la pobreza extrema en República Dominicana era más presente y sobre todo en las comunidades rurales eso era común. Pero yo me estoy trasladando a los 70, quizás a principios de los 80. Y entonces esto en Cuba es masivo, no afecta a una comunidad aislada. No es decir, mira, en República Dominicana, en La Guaira, La Guibia, ocurre esto. No, es generalizado. Y estas políticas restrictivas, la realidad es que presionan a los gobiernos. Pero en el caso de Cuba, durante 67 años, eso ha servido para nada. Ha servido para nada. La población sufre, después la población un poco se acomoda, porque aunque usted me lo discuta, la gente llega a un momento donde se conforma y se acomoda a lo que pase. Cuba sigue con índices envidiables en términos de salud, en términos de vivienda, en términos de la calidad educativa y la cobertura. Pocos países en América Latina se le pueden parar al lado a Cuba en esa materia. Pero el tema de la inequidad y el tema de la escasez de alimentos y en este caso de la escasez de acceso a la energía, que es vital. Esta señora da su testimonio por TikTok de que está cocinando en leña y todo lo demás, pero imagínense cómo se supone que están los hospitales en Cuba en este momento, porque no hay electricidad. Y el mismo tema de que no hayan vuelos regulares y que ir a Cuba desde España dependa de que en Dominicana, ahorita Estados Unidos presiona a Dominicana para que tampoco le permita el reposteo de combustible. ¿Qué quiere Estados Unidos en Cuba? ¿Que pase lo de Venezuela? Me lo pregunté hace un momento, lo pregunto ahora y lo voy a volver a preguntar, porque en Cuba no hay petróleo, o no hay petróleo en las dimensiones de Venezuela. Cuba tiene un petróleo terrible, un petróleo de muy mala calidad, y solo extraer ese petróleo para procesarlo, eso implica una industria muy fuerte. Pero es que en los reclamos que ha hecho Estados Unidos tampoco ha sido claro. Lo único claro es que está presionando. ¿Con qué fin? ¿Que cambie el modelo económico, social y de gobierno de Cuba? Recuerden que Cuba no es Venezuela, como República Dominicana no es Venezuela. Como ningún país es otro país. Pero lo de Cuba es muy especial. Se trata de una sociedad que tiene más de 100 años bajo un régimen autoritario o totalitario, con un pensamiento definitivamente diferente. Porque para una dominicana llegar a un país donde no hayan taxis o donde el transporte público demore horas y horas, para nosotras es bueno, cuesta arriba. Pero el cubano no lo asume así, porque forma parte de su psiquis. Así nació, así creció. ¿Cuántas generaciones ya están sometidas a ese tipo de gobierno? Que yo particularmente, yo no te digo ni que es bueno ni que es malo. Pero la gente se acostumbra rápido al bienestar, Anibelka. Bueno, pero... O sea, no estamos hablando un paso hacia atrás. No, y discúlpame, pero no Estados Unidos no es el culpable de todo. Porque entonces Rusia, por ejemplo, que no es aliado a Estados Unidos, que ahora no va a estar yendo. No es Estados Unidos que tiene retraído con ese régimen. A Rusia no lo presiona Estados Unidos. El asunto también hay que ver un poco de todo. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué hace que las demás naciones no quieran vincularse con ella? ¿Qué pasa en Cuba? Que su gente está padeciendo, porque también hay que ver el régimen que ellos han tenido durante décadas, como tú bien dices, pero que puede ser la causa principal de que esos países no quieran ser sus aliados. Bueno, no dije que Estados Unidos es el culpable de todo. No, pero ni lo dije. Se interpreta como que todo es porque tienen el bloqueo. Y sí, es verdad, mucho de lo que tienen ahora mismo en Cuba es parte de ese bloqueo. Pero ¿y no será que ese bloqueo ha sido provocado por el mismo gobierno que Cuba ha ejercido durante? Bueno, ese bloqueo se anunció cuando el régimen comunista tenía horas en ese país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no se podía dar el lujo de permitir que en sus narices
una isla tuviera un sistema de gobierno diferente a lo que eran sus intereses. Las transiciones son difíciles, pero creo que peor de lo que está no puede estar. Bueno, Ven acá, por eso digo... Las transiciones son por eso difíciles, digo- pero el plan B siempre va a ser mejor que No, este plan. por eso digo, ¿qué quiere Estados Unidos? ¿Qué quiere Estados Unidos? Que el mismo régimen socialista varíe, que permita que libere a los presos políticos, que permita la multiplicidad de medios, que permita la libre expresión. Con Que eso se respeten esos pregunto, derechos. no, es una pregunta, porque Estados Unidos no ha dicho nada. Pregunto, ya, con eso Estados Unidos soltaría un poquito la tuerca, o Estados Unidos apuesta a un cambio de régimen, o Estados Unidos dice, sigan en su socialismo, pero háganme unas elecciones. Es que los Pero Estados tú Unidos dices es unas una isla elecciones de en todo, un Aníbal. país donde hay un solo partido. Son preguntas. Porque el mismo Trump, el mismo líder del gobierno estadounidense, junto a su secretario de Estado, que es de ascendencia cubana, no han sido claros en qué quiero a cambio de qué. Y evidentemente, si estamos hablando de que en mismo Venezuela pasar de un gobierno a otro no es simple, y ayer el ministro de Energía de Estados Unidos o el secretario de Energía le dijo a Daisy presidenta. Presidenta le llamó, no encargada interina, no, presidenta le llamó. Bueno, pero ese es el cargo que ella ocupa actualmente. No, es que eso tiene otra lectura. Eso no es así de simple. ¿Es así? No es así de simple. Estamos hablando de gobierno a gobierno. Si yo te digo presidenta y no te le pongo el apellido de interina o de encargada, no es que yo lo diga ni que tú lo digas, es que un gobierno se refiere a otro, un funcionario de ese nivel. Eso tiene sus lecturas, pero no es el tema en este momento. Pero si hacer ese proceso en Venezuela implica ¿qué implica en una sociedad como la cubana? Una sociedad cerrada, una sociedad con décadas bajo un sistema y una sociedad que vivió el llamado periodo especial, que según los expertos en la materia hasta hoy fue mucho peor de lo que ahora mismo está viviendo.